Vamos a iniciar el trabajo sobre el incidente de perjuicios dentro del proceso de responsabilidad civil contractual. La descripción del hecho es la siguiente. La demandante inició el proceso de demanda por incidente debido a que su empresa contrató al señor Pedro Pablo Martínez para la terminación de la construcción del edificio ubicado en la calle 70, número 1530 de la ciudad de Bogotá, dejando como fecha límite el día 30 de marzo de 2025 con un plazo máximo de 45 días, pero que el señor Pedro Pablo Martínez incumplió debido al paro nacional realizado, impidiendo así el traslado de material a la construcción. Aunado a lo anterior, los empleados contratistas no pudieron llegar durante 2 semanas o más por el mismo paro que enfrentó el país. Debido al incumplimiento del plazo dejado en el contrato previo, el demandante considera que se dio el incidente en el proceso de la responsabilidad contractual, por lo que decidió demandar al señor Pedro Pablo Martínez. El lugar es el Juzgado Civil del Circuito de Bogotá, la fecha 29 de septiembre de 2025, con el radicado 010101 y el asunto incidente de perjuicio dentro del proceso de responsabilidad civil contractual. Las partes son demandante la señora Úrsula Patiño, la apoderada judicial de la demandante, doctora Luz Mary Bedoya, tarjeta profesional 7480 y demandado el señor Pedro Pablo Martínez. Iniciamos la audiencia. Buenos días a todos los presentes. Siendo las 8 de la mañana de hoy, 29 de septiembre de 2025, damos inicio a la audiencia de trámite del incidente de perjuicio promovido por la señora Úrsula Patiño contra el señor Pedro Pablo Martínez dentro del proceso de responsabilidad civil contractual. Procedemos a verificar la asistencia de las partes. Se encuentra presente la demandante, señora Úrsula Patiño, junto con su apoderada judicial, la doctora Luz Mary Bedoya, abogada en ejercicio, identificada con tarjeta profesional 7840. También se encuentran presentes el representante de la parte demandada, el doctor Reinaldo Páez Hidárraga, identificado con tarjeta profesional 6790. Este incidente tiene como propósito fundamental cuantificar de manera cierta y específica los daños y perjuicios sufridos por la empresaria como consecuencia del incumplimiento, los cuales han sido estimados por la parte demandante en la suma de 200 millones de pesos. De conformidad con el artículo 283 del Código Penal del Proceso y las normas sustanciales del Código Civil en materia de responsabilidad contractual y liquidación de perjuicios, especialmente los artículos 16, 13 y siguientes, el debate procesal se centrará en la prueba del daño emergente y el lucro cesante, así como la relación de causalidad entre el incumplimiento y los perjuicios reclamados. Se recuerda a las partes que la carga probatoria sobre la existencia y el monto del perjuicio recae en la parte que lo reclama. Se concede el uso de la palabra a la parte demandante para que, si a bien lo tiene, sustente la liquidación presentada y precise los elementos de la prueba que serán practicados en esta audiencia. Adelante, doctora Luz Mary Bedoya. Gracias, señor juez. Comparezco como apoderada judicial de la señora Úrsula Patiño, con el fin de sustentar el incidente de perjuicios derivado del incumplimiento contractual por parte del señor Pedro Pablo Martínez. Los hechos son los siguientes. Primero, el día 15 de febrero de 2025, mi representada suscribió un contrato de obra con el señor Pedro Pablo Martínez para la terminación del edificio ubicado en la calle 70, número 1530 de la ciudad de Bogotá. Segundo, el contrato fijó un plazo máximo de 45 días con fecha límite de entrega el 30 de marzo de 2025. Tercero, el demandado incumplió con la entrega de la obra en el plazo pactado, alegando como causa el paro nacional realizado que afectó la movilidad de materiales y la asistencia de los trabajadores durante más de 2 semanas. Cuarto, si bien reconocemos la existencia del paro, ello no constituye una causal suficiente para exonerar al contratista de sus obligaciones contractuales, máxime cuando tenía el deber de prever contingencias y así garantizar la entrega en los términos acordados.
Y quinto, como consecuencia del incumplimiento, la señora Patiño ha sufrido perjuicios materiales y económicos, como la pérdida de contratos de arrendamiento de los locales, los cuales han sido cuantificados en la suma de 200 millones de pesos. Por lo anterior, señor juez, solicitamos que se declare fundado el incidente de perjuicios presentado por mi representada. Segundo, que se condene al señor Pedro Pablo Martínez al pago de la suma de 200 millones de pesos por concepto de los daños materiales ocasionados por incumplimiento del contrato. Y tercero, que se impongan las demás costas y agencias en derecho a que haya lugar. Gracias, señor juez. Bueno, a continuación vamos a conceder el uso de la palabra a la demandante para que, si así bien lo tiene, sustente su demanda. Adelante a la señora Úrsula Patiño. Gracias, señor juez. Señor juez, yo confié en el señor Pedro Pablo Martínez para terminar el edificio en la fecha acordada, porque ya teníamos arrendatarios interesados y compromisos financieros que dependían de la entrega en el mes de marzo. El retraso me ocasionó pérdidas económicas cuantificadas en 200 millones de pesos. Por eso acudo ante la justicia para que se reconozca este perjuicio y se responsabilice al demandado por su incumplimiento. Gracias, señor juez. Bueno, habiéndose agotado la etapa de práctica de prueba en este incidente de perjuicios y considerando que la parte han tenido la oportunidad de controvertir los elementos aportados para la cuantificación del daño, el despacho procede a conceder el traslado para los alegatos de conclusión en el orden legalmente establecido, con el fin de que las partes sinteticen sus argumentos y realicen una valoración jurídica de las pruebas practicadas. Estos alegatos deben enfocarse en demostrar al despacho si se logró probar la certeza y el monto de los perjuicios reclamados por la empresaria, o si por el contrario la defensa logró desvirtuar la cuantía o la relación de causalidad, especialmente en lo atinente a la alegación de fuerza mayor o caso fortuito por el paro nacional como factor exonerador de responsabilidad. Se le concede en este momento el uso de la palabra al apoderado judicial del señor Pedro Pablo Martínez para que presente sus alegatos de conclusión por un término de 30 minutos. Adelante, doctor Hidárraga. Gracias, señor juez. Respetado señor juez, en mi calidad de apoderado judicial del señor Pedro Pablo Martínez, respetuosamente me permito presentar los alegatos de conclusión dentro del incidente de perjuicios promovido en su contra en los siguientes términos. En primer lugar, las consideraciones preliminares, de conformidad con lo previsto en el artículo 167 y 206 y subsecuentes del Código General del Proceso, corresponde al incidentante la carga de demostrar mediante pruebas claras y suficientes la existencia de un perjuicio cierto, real y jurídicamente relevante que pueda imputarse a mi representado. Segundo, inexistencia del perjuicio alegado. Hay ausencia de daño cierto y comprobado. La jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia del Consejo de Estado ha reiterado que el perjuicio debe ser cierto, personal y directo, no eventual, hipotético o basado en meras conjeturas. Sesión tercera, sentencia del 28 de agosto del 2013. En el presente caso, el incidentante no acreditó con medios probatorios idóneos la existencia de un daño patrimonial o extrapatrimonial derivado de la medida anterior. También existe o hay falta del nexo causal. No se demostró relación alguna entre la actuación procesal legítima de mi representado y los supuestos perjuicios alegados. Existir alguna afectación, esta obedeció a factores ajenos, no atribuibles al señor Martínez. También hay deficiencia en la cuantificación. Los documentos y manifestaciones allegados, señor juez, carecen de rigor técnico y no satisfacen el estándar exigido por la ley y la jurisprudencia para establecer un daño indemnizable. No se presentó dictamen pericial válido ni pruebas contables o financieras que permitan concluir una afectación económica real. En el caso del señor juez, hay actuación legítima y proporcionalidad de la medida cautelar. El artículo 590 del Código General del Proceso faculta al señor juez para decretar estas medidas con el fin de garantizar la efectividad de la sentencia. En este caso, la medida fue legítima, idónea y proporcional, sin que ello implique por sí mismo un daño resarcible. No hubo uso procesal ni conducta temeraria por parte del señor Pedro Pablo Martínez. Por el contrario, su actuación se enmarca dentro del ejercicio regular de un derecho reconocido por la ley.
Presento las pretensiones o las peticiones, señor juez. Respetuosamente solicito al despacho declarar infundado el incidente de perjuicios promovido en contra del señor Pedro Pablo Martínez. También, en consecuencia, negar cualquiera condena indemnizatoria derivada del mismo. Condenar en costas y agencia del derecho al incidentante conforme al artículo 365 del Código General del Proceso. Además, señor juez, solicito que la testigo escuchara a la señorita testigo Sara Velasco, quien a la fecha del contrato se encontraba como cumpliendo funciones como dentro del sistema de gestión de calidad y seguridad y salud del trabajo de la empresa. Proceda con la testigo, señor abogado. Son dos preguntas, señor juez. La primera pregunta, para la fecha del 15 de febrero del año 2025 al 30 de marzo del año en curso, señorita Sara Velasco, usted se encontraba laborando en la empresa contratista del señor Pedro Pablo Martínez como encargada del área de sistemas de gestión de calidad y seguridad y salud en el trabajo. Empresa que asume mediante previo contrato la obligación de terminar la obra durante el periodo de 45 días. En dicho tiempo laborado para el cumplimiento de dicha responsabilidad contractual, ¿usted evidenció falta de compromiso por parte del señor Pedro Pablo Martínez en cumplimiento de la obligación? Buenos días para todos. Es correcto, señor abogado. Yo en ningún momento evidencié una falta de compromiso del señor Pedro. Al contrario, siempre estuvo puesto para cumplir con su trabajo, ya que se nos haya salido de las manos por inconvenientes del paro nacional y por ello no pudimos llegar a la hora. Gracias, señorita Sarat. La segunda pregunta, ¿usted pudo evidenciar que durante el periodo que el señor Pedro Pablo Martínez debía terminar la obra efecto del contrato, la obra se detuvo por orden del señor Martínez o fue por algo de fuerza mayor? La obra se detuvo por fuerza mayor. La obra se detuvo por los inconvenientes que provocó el paro nacional, por las manifestaciones. En ningún momento fue porque nos haya dicho el señor Pedro que paráramos, sino fue por fuerza mayor. Gracias, señor juez. No tengo más preguntas. Bueno, escuchada la respuesta de la testigo, teniendo en cuenta los alegatos establecidos y escuchadas las partes, me permito tomar la siguiente decisión. El incidente de liquidación de perjuicios promovido por la señora Úrsula Patiño en contra del señor Pedro Pablo Martínez, mediante el cual se pretende obtener una condena indemnizatoria por los daños presuntamente causados a raíz de que su empresa lo contrató para la terminación de la construcción del edificio ubicado en la calle 70, número 1530 de la ciudad de Bogotá, dejando como fecha límite el 30 de marzo del 2025, con un plazo máximo de 45 días, pero que el señor Pedro incumplió, según la demandante. Una vez practicadas y valoradas las pruebas aportadas por la parte demandante, este despacho encuentra que no se logró demostrar con el rigor probatorio exigido por la ley la existencia real de los daños cuya indemnización se solicita, ni tampoco se acreditó el nexo causal directo entre la conducta atribuida al señor Pedro Pablo Martínez y los perjuicios alegados. La carga de la prueba recae sobre la parte demandante, quien debió establecer de manera clara y cuantificable el monto de los perjuicios. Las pruebas presentadas, ya sean documentales, testimoniales o periciales, resultaron insuficientes, vagas e inconducentes para sustentar la pretensión indemnizatoria. Por lo tanto, el reclamo carece de fundamento fáctico y jurídico. Dado que el señor Pedro Pablo Martínez resultó vencedor en este trámite incidental y la parte incidente no logró desvirtuar la presunción de onerosidad del proceso ni la necesidad de la defensa judicial y de conformidad con lo establecido en el artículo 365 del Código General de Proceso, es procedente imponer la condena en costas y agencia en derecho a la parte vencida. Con estas justificaciones, yo, Luis Eduardo Barreto Muegues, en mi calidad de juez de la República, administrando justicia y por autoridad de la ley, resuelvo, primero, declarar infundado el incidente de liquidación de perjuicios promovido por la señora Úrsula Patiño en contra del señor Pedro Pablo Martínez. Segundo, en consecuencia, negar toda condena indemnizatoria o pago de perjuicios a favor del demandante y en contra del señor Pedro Pablo Martínez derivada del presente incidente. Tercero, condenar en costas y en agencia en derecho a la parte demandante por haber resultado vencida en este trámite.
Para la liquidación de las mismas, ordeno que se incluyan los honorarios correspondientes del apoderado de la parte demandada, Pedro Pablo Martínez, conforme a las tarifas judiciales. Terminamos esta audiencia a las 11 de la mañana de hoy, 29 de septiembre de 2025. Por secretaría se van a tasar las costas. Notifíquese y cúmplase este fallo.